Nos acompaña la doctora en psicología Annelise Dor. Ella es directora de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Annelise? Buen día. Buen día, Cecilia. A ver, ¿de qué se trata este plan que vino a dar a conocer, ¿no es cierto?, en un congreso? Incluso llegó el expresidente de Islandia, algo Sí, así. sí. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo lograron? Bueno, te cuento. En Islandia, el expresidente de Islandia, que terminó su periodo de gobierno por quinta vez, ¿ya? Gobernó 20 años, Sí. ¿ya? El Olafur Ragnar, nombre, logró bajar los índices de alcohol, cigarro y marihuana de una manera impresionante, nunca antes vista en ningún país y en muy pocos años, ¿ya? Del 98 al 2017 se desplomaron las cifras, tal como en nosotros Nos fuimos para arriba. nos fuimos Claro. para arriba, ellos fue al revés. Nosotros hicimos el proceso inverso. Claro. Y tuvieron un método en donde no dieron como una receta, como aplica esto así, así y así. Entonces, a las sociedades científicas les interesó mucho esto, porque las sociedades científicas, nosotros como Facultad de Medicina de la Universidad de Chile estamos apoyando a las sociedades científicas. Cuando digo sociedades científicas, hablo de SOCHIPE, de pediatría, Ujú. ya SOMNIA, que es la sociedad de neurología de la adolescencia y ¿cuál es la otra? SONEPSIM, de psiquiatría del Perfecto. adulto. SOCHIPE, SOMNIA. Ya. ¿Por qué los nombro? Porque hicieron un esfuerzo muy grande ellos para traer al expresidente de Islandia y a todo su grupo. Ahora, uno piensa que, claro, no hay una receta. Aquí claramente no hay Claro. una receta, pero sí va de la mano cuando uno piensa que a Islandia lo ponen siempre de ejemplo en muchas cosas. En Claro. temas de educación, en temas de construcción de sociedad. Es decir, también va de la mano de eso que muchas veces siempre se dice, que Claro. la mejor herramienta, por ejemplo, para combatir el alto Claro. consumo de droga va de la mano, sí o sí, de la Sí. educación, del control de la Claro. salud, de distintas variables, no es Claro. una sola. Ahora, Islandia no es igual que Finlandia, a veces uno lo confunde porque son países muy chicos que dan sorpresa y que están Claro. en el norte y que tienen como sistemas parecidos. Lo que pasó aquí, que se incorporó, bueno, vino la política desde el presidente para abajo, ¿ya? La información que se le dio a la comunidad fue la misma, no hubieron como varios relatos, de manera de que el adulto, padre de los jóvenes que están en riesgo, tuviese la misma información y estuviese de acuerdo para incorporar estas medidas. ¿Qué Ujú. fueron estas medidas? Fueron básicamente tres. ¿M? Una, hacer un compromiso con el joven, ¿ya? Esto va de a poco, desde Sí. el colegio, porque esto con el colegio es toda la comunidad, no solamente el padre, pero el padre involucrarlo, hacer un compromiso con el joven que no consuma nada hasta los 18 años. De manera que su Un cerebro, compromiso así de palabra. de palabra, pero vas trabajando tú esto desde niño, con el colegio, con los padres, a nivel de... Entonces, eso. Después, lo otro fundamental fue que el tiempo que se vieron, cuánto tiempo libre tenían los jóvenes, como que se calcularon, y se les dio como una tarjeta para llenar ese tiempo libre. ¿Cómo? Fundamentalmente con deporte, con actividades culturales, pero no con el deporte, por ejemplo. Si a mí tú me pones a hacer atletismo, es que me tiro al tiro en la marihuana, en la lata, pues soy pésima para el atletismo, realmente me motiva y es ponerme aquí el infierno en la tierra. Hay gente que le encanta. Claro. Si no, Lo que la que quieran. es buena para el ballet, la que es para el atletismo, la que es para la música, Actividades físicas recreativas también. recreativas, Claro, ¿cómo? motivantes, ¿me entiendes? Sí. Que Como a ti una te tarjeta. motive. La tarjeta la tenían que ir llenando. El tema de la tarjeta, ellos inventaron la tarjeta, ya. es ver cuánto tiempo libre tú tienes después del Ok. colegio y cómo lo administras. Ah, pero pero- te dan las condiciones para usar ese tiempo. ¿Ya? Y lo otro... Pero el consumo por lo general se da después en la noche. En otros claro, minutos. los Por jóvenes eso- pueden perfectamente por estar eso haciendo... el no consumir antes de los 18. ¿verdad? Claro, Claro. claro. Y por eso yo insisto en que todo esto va de la mano, más allá del país, va de la mano de la educación. Si no hay una estructura sólida en otro lado, a lo Claro, mejor es que esto va probablemente no va a resultar. con el Ministerio de Educación, con los colegios, son los distintos departamentos que dejan de estar separados, ¿ya? Entonces, todo lo que se hace a investigación, que es lo que nosotros hacemos en la Facultad de Medicina de la Chile, que por eso estoy yo acá, porque ¿qué tengo que ver yo
con Sochipe, con Somnia, ¿ya? Lo que tengo que ver es que hemos investigado en la Facultad de Medicina. Entonces, esa investigación que no queda aparte de la política que se va a implementar. ¿Y qué han investigado? A ver, ¿qué es lo que han descubierto en esas investigaciones? ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué se convierte en un problema el consumo de alcohol y de drogas en las poblaciones, en los sectores de, digamos, más jóvenes? Bueno, fundamentalmente que el consumir siempre es malo y sobre todo cuando uno está en un periodo de la adolescencia, ¿ya? El periodo de la adolescencia, tal como tú ves a un adolescente que le está cambiando la nariz, la boca, los ojos, que se mira en el espejo y es como un queque que todavía no está listo, que tú metías en el horno el palito y está todavía... Lo mismo está pasando en el cerebro. Entonces, si tú le metes agentes tóxicos en este cerebro que se está reconfigurando, lo alteras en su estructura. Entonces, ¿qué vimos nosotros en los estudios? Que aquellos jóvenes, hicimos un estudio con 500 y tantos alumnos de colegios municipalizados, particular subvencionados y particulares, y vimos que el grupo de los que consumía solo marihuana, no otra droga, versus con los que no consumían nada, yo estudié marihuana, no estudié el tema del alcohol, que ya se sabe, tenían mucho más bajos los índices de memoria, atención y concentración. Y además les vimos el cerebro a través de un neurospec, una imagen que ve cómo está siendo irrigado el cerebro en un momento determinado. Y ahí habían focos que era como un queso gruyère, que estaban plop, sin irrigación. Ahora, este sistema que aplicó Islandia, que tú dices que tiene que ver con donde varias instituciones... claro, la comunidad entera. En comunidad entera. Sí. Ya, entonces esta tarjeta donde llenan, ¿no es cierto?, los momentos libres. ¿Qué más? Es que lo que pasa es que... ¿De qué manera se podría replicar en Chile eso? Bueno, yo creo que aquí, por ejemplo, los colegios tienen 1 hora de deporte, algunos, ni con profesor en algunos colegios, ni con profesor especializado en gimnasia. Fortalecer todo lo que sea deporte, todo lo que sea cultura, qué sé yo, teatro, literatura, obras de teatro, todo lo que ellos hacen. Y eso tiene que ser en conjunto con las municipalidades y que venga también de una disposición del gobierno de turno. ¿Qué debería hacer el gobierno? El gobierno de turno tiene que decir, mira, a nosotros nos interesa primero que nada bajar los índices de consumo en los adolescentes. O sea, las políticas que se han hecho hasta ahora en todos los gobiernos, porque todos los gobiernos imagino que quieren eso, no lo han logrado. Por eso se trata de mirar dónde resulta esto y por qué resultó en un país que no ha legalizado, ¿ya? Y sin embargo, la comunidad entera se abocó a esto. Cuando digo la comunidad entera, es muy importante los padres, porque los padres están recibiendo informaciones no claras respecto al consumo. Por un lado les dicen, en el caso de la marihuana, que es lo que yo más tengo conocimiento, por un lado les dicen que es medicinal, que es buena, y por otro le dicen que puede ser mala para sus hijos. Entonces, el mensaje que ellos mandan prohibitivo queda vacío. No tiene ninguna fuerza. Ahora, ¿qué es lo que debiéramos...? Eso es lo que te digo. Primero que nada, que el padre vuelva a ser padre en el sentido de guiar y dirigir bien a un niño que todavía no es adulto. Cuando uno dice 14, 15, 16 años, ¿está pensando en un adulto? ¿Está pensando en un niño? Pensemos en un niño de 15. Hace 2 años era de 13. Hace 3 de 12. Y de repente de un día para otro va a ser adulto. No, es un proceso, es como les decía yo, un queque que no está listo, por lo tanto requiere supervisión del padre. O sea, transformarse como en una suerte de influenciadores. Dirigir, que es un poco lo que hablábamos ayer, ¿te acuerdas? Acompañar, dirigir, proteger, guiar. Y esto empieza desde chiquitito, porque si tú... Annelies, pero tú decías recién de que el mensaje que se da es contradictorio, que por un lado se habla mucho de el don terapéutico que tiene el cannabis. ¿Tú no estás de acuerdo? Lo que pasa que el cannabis es sinónimo de marihuana. Yo hablo, el don terapéutico que tú hablas es el cannabinoide. La marihuana, si tú ves la hojita, tiene 500 componentes distintos. ¿Ya? Entonces tú lo analizas en un laboratorio y de esos 500 componentes, 70 son cannabinoides. ¿Qué quiero decir con cannabinoides? Que tú conoces dónde... que se recepcionan en el organismo, en el cerebro, tienen su receptor. ¿Ya? De esos 70 se conocen bien 2, que son el THC y el CBD. El CBD se está estudiando para la epilepsia, porque tiene que ver con la regulación de la excitación de la neurona. Y eso se sintetiza en un laboratorio.
Pero eso no es igual que esta hoja de marihuana que yo la caliento en la cocina y hago un aceite o un queque vaya a ser medicinal. Bueno, hay quienes que dicen que sí, pues. Bueno, o sea, yo estoy pensando claro. en la medicina basada en la evidencia, Claro. no en testimonios individuales. Ujú. Hay que separar lo que es un testimonio individual anecdótico de lo que es ciencia o medicina basada en la evidencia. Y esa te muestra que efectivamente el cannabinoide CBD está teniendo una cierta utilidad para enfermedades gravísimas como esclerosis múltiple, Ujú. en algunos que por los movimientos Sí. involuntarios, la epilepsia de Dravet hasta el momento, un cierto tipo de epilepsia que convulsiona mucho, Y para los dolores. y para los dolores, pero ahora- los anestesistas dicen que tienen que ser suministrados bajo estricto control médico porque los derivados de la Claro. morfina pueden ser más útiles. Perdón. Sí, no, ¿querías quería hacer sí. una reflexión a propósito de lo que nos dice Sergio Lastra, uno de nuestros auditores, que nos escribe con el hashtag Cooperativa Conversa. Dice, Islandia garantiza libertades Y derechos. y derechos a los ciudadanos. Quizás por ello no hay tanta frustración y por ende consumo de droga. Va de la mano también un poco de eso, ¿no? Puede ser, pero sí ellos tenían un consumo muy problemático. Eso no hay que dejarlo y tenían el mismo sistema político. Y tenían un consumo altísimo de alcohol, pero altísimo. Ujú. Marihuana, no tan alto como Chile, y cigarro. Y sin eso grandes se cambios desplomó. estructurales lo lograron. Sí, por eso te digo. Y eso sí que lo intervinieron. El factor interviniente fue esta política en donde tenían estos 3 ejes fundamentales y se aplica de distinta manera según el país. Y nosotros tampoco somos Islandia. Tenemos que aplicar creatividad como Obvio. lo hacemos en Chile, algo en que la comunidad entera, que el padre vuelva a ser padre. Los modelos nunca son replicables exactamente. Exactamente. Sí. Po. Annelies, ¿qué opinas tú de la idea de legalizar la marihuana en el sentido de con un límite de plantas que se puedan cultivar para uso personal, para disminuir así, ¿no es cierto?, la delincuencia en torno a el tráfico de droga? Claro. Lo que pasa que yo creo que cuando eso tiene que ver con las políticas ¿Sí? que determine el gobierno de turno, pero cuando se habla de este tema, yo creo que siempre hay que mirar las experiencias que han tenido otros países con el tema de la legalización. Y las experiencias que han tenido, porque los primeros que legalizaron fueron los estados de Washington y Colorado, y las experiencias han sido muy frustrantes, porque ha aumentado demasiado el consumo, demasiado los accidentes de tráfico, demasiado los ingresos en los hospitales por intoxicaciones. Ahora, esto no es opinología. Acá Sí, te lo traigo. tienes Sí, los claro, datos, tienes ya, el claro. estudio. Pero no son a cada rato, como son estados de experimentos casi. Ujú. Entonces se lo está evaluando permanentemente. Eso es por un lado. Por otro lado, yo creo que si se habla de legalizar, ¿ya? Si tú legalizas la pura marihuana y no otras drogas, es como decir, esta droga no hace mal si las otras. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con el mensaje, cómo se hace. Bueno, ¿Y pero es cómo? que hay toda una corriente que dice que no, es una drogadura, que no es la puerta que se abre para otras drogas más fuertes. Tú sabes, Annelies, que hay 2 corrientes, ¿no es cierto?, en esta materia. Cada cual presenta que- sus estudios muy Claro, documentados y muy fundados. Así es. En todo caso, Lo que pasa que esa manera de plantearlo hace como que hubiese dos posturas que son igualmente consistentes Hay también organizaciones que velan porque los países cumplan con ciertas convenciones. Ujú. ¿Ya? Está Naciones Unidas, ¿ya? Está la OEA, es lo que quiero decir, y hay convenciones que Chile ha firmado, ya 4 veces ya, que ha empezado el 68 creo, el 70 y tanto, y el 80 y tanto, y el 90 y tanto, son convenciones que se firman, en donde se decreta que drogas son categoría 1, categoría Sí. 2, y eso la marihuana ha vuelto a estar siempre en categoría 1. Pero aquí, en el último informe ya de las Américas, mira cómo aparece Chile disparado en el consumo de marihuana. ujú. Entonces son cosas que a uno pesar, a la hora... a pesar que no está legalizada. No, si no está legalizado... Cuando tú Claro. hablas de legalizado, está en Uruguay. Sí, por eso Y en digo ciertos que acá países. se ha disparado a pesar... claro. O sea que ese... De que sigue Pero en siendo las prohibido, otras que claro. no se ha disparado tampoco Ahora, está legalizado. Claro, y el alcohol.
¿Ah? ¿El alcohol es una droga que podríamos asimilar a la marihuana? No, no tiene nada que ver. Es otra Pero- droga que hace mucho daño, ¿ya? Mucho daño, y que también, por eso el sistema de Islandia va dirigido al alcohol, al cigarro y a la marihuana. Claro. Pero son daños diferentes. Ujú. Son daños diferentes en tiempos diferentes y que se elimina la sustancia en el organismo de manera diferente, ¿ya? Por ejemplo, tú tomas una copa de vino a la hora del almuerzo, eso puede no hacerte daño, pero si te fumas todos los días un pito, es distinto, porque contiene la marihuana, como te dije, el cannabinoide THC, que es difícil de eliminar, permanece en el cuerpo por lo menos 4 semanas. Lo otro es que tiene receptores, el THC, muchos receptores en el cerebelo, que es el centro del cerebro que tiene que ver con la coordinación motora. Entonces, si tú te fumas 2 cajetillas de cigarros, por ejemplo, y te vas a Curicó, tú vas a llegar, te estás haciendo daño al pulmón, pero si te fumas un pito, ¿ya? Y te va a afectar el cerebelo que tiene que ver con la coordinación motora, puedes tener un accidente de tráfico muy peligroso. Entonces Igual son que si daños tienes, distintos. Ahora, estaba leyendo que, volviendo al tema de Islandia, que también se decretó desde el año 2002 la prohibición de que toda persona menor de 16 años pueda estar sola en la calle después de las 10 de la noche. Se me olvidó, sí, ¿por qué? Porque aquí nosotros somos muy flexibles en el tema de estos, como te digo, niños casi, Sí. los adolescentes, en dejarlo a altas horas de la noche en los carretes, ¿ya? Más que antes del carrete, previa, Sí. la previa famosa, autorizada por los padres. ¿Qué es lo que es la previa? Es tomar, para llegar tomados a la fiesta. Esa es una conducta son en el fondo conductas que como padres permiten y que exponen a mucho más riesgo a los jóvenes, como estar hasta las 4 de la mañana. Después, otra cosa que hizo Islandia en sus medidas, porque fueron 3, no consumir antes de los 18, fomentar un deporte Sí. con responsabilidades, con horario, que te guste, que tengas que cumplir. Y lo otro, estar con tu hijo al menos 1 hora al día. Esto no quiere decir tanto en calidad, oye, conversemos, sino que estar. Qué sé yo, acompáñame a la Pumanque. Mm. Pero tú estás con tu hijo, tienes un vínculo, tienes una complicidad, sabes lo que está haciendo, y eso fueron los 3 ejes, y de ahí cada padre lo aplica como le sea más conveniente. Ujú. Ahora, cuando tú dices replicar en Chile esta experiencia, que también se ha replicado, por ejemplo, en Tarragona, ¿verdad? Sí. Se está replicando. Sí. ¿Ahí ya hay alguna prueba de que haya resultado? Y Están en eso. están en eso. Están en eso. ¿Y qué impacto ha tenido toda esta información que llega desde Islandia en la comunidad en general? Por ejemplo, no sé si te han llamado del Senda o se han interesado desde las políticas públicas. Bueno, el seminario que se hizo, que vino hasta el expresidente, con las 3 personas más importantes que aplicaron el método allá en Islandia, y vino también la psicóloga que es la encargada de aplicar esto en Tarragona, porque también estaban con índice altísimo, y está con muy buenos resultados, primera evaluación, porque esto tú los vas longitudinalmente evaluando. Ujú. Ella también vino y explicó cómo ellos tradujeron, ¿ya?, todo el material al catalán. Sí. Por eso no pudimos tener acceso al español inmediatamente. Lo tradujeron al catalán y cómo lo están aplicando y cómo está toda la comunidad involucrada. Te lo vuelvo a decir. Municipalidades, colegios, padres. Ujú. Para eso tienes que trabajar con los padres tienen que seguir siendo padres. No es que ya creció, sabes que te fuiste, haz lo que quieras, ya tenés 16. No. Bueno, esta experiencia entonces, recordemos que llegaron estos expertos que se dice revolucionaron la prevención del consumo adolescente en alcohol y drogas. Sí. La idea entonces es poder replicarlo y un aprendizaje, ¿verdad? Un De cómo aprendizaje, ellos... un muy buen modelo. Ya. Es por Vamos lo a que ver- tú me decías, el cómo. Claro, Es una idea del cómo. el cómo. Pueden haber otras, pero esta... Habrá que ver si funcionaría acá. Es un tema Claro. que queda, por supuesto, ahí abierto porque los modelos nunca son replicables en un 100% de, Claro. de una experiencia a otra. Gracias por venir. Annelies Dor, psicóloga, entonces directora de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Que te vaya muy bien, Annelies, y gracias. Chao. Chao, que te vaya bien.
Vamos a las noticias de las 11 de la mañana. Rodrigo Vergara nos cuenta la actualidad. Sí, vamos a hablar de aborto después de conocer ya el fallo, la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional. Primero con lo que dice el gobierno. Valentina Godoy, a ver.